Van a quedar dos grabaciones separadas, pero para el caso es lo mismo. Ya, ahora sí. Entonces, este potencial de acción que nace en el cuerpo neuronal se va a transmitir entonces a través del axón, va a llegar al botón sináptico y va a permitir entonces la liberación del neurotransmisor. Pero va a haber un componente que es necesario que tenemos que analizar a continuación, que para que se pueda producir la liberación del neurotransmisor se requiere de una sustancia química que debe estar cerca del botón sináptico. Y aquí esto también nos puede provocar algunas alteraciones desde el punto de vista fisiológico, ¿ya? Y recordar entonces que lo que se tienen que abrir son estos canales que están aquí indicados, por ejemplo, este canal que está cerrado, que son los canales de sodio voltaje dependientes. Y una vez que este canal de sodio voltaje dependiente se abre, se permite entonces el ingreso de sodio, valga la redundancia, para desencadenar el potencial de acción en la célula vecina, ¿ya? Y ese es básicamente el panorama. La misma situación, vista en este otro diagrama, que es un poco más simple, un poco más básico, está bastante pixelado, eso sí, porque la imagen es antigua, pero igualmente sirve. Yo le acabo de indicar que hay un componente que es una sustancia química que se requiere en el exterior del botón sináptico, y esa sustancia es el calcio, ¿ya? Entonces, no sé si lo recordarán que en el semestre pasado, cuando ya hablamos obviamente de las biomoléculas, mencionamos justamente que había minerales que eran muy importantes, entre ellos justamente el sodio, el potasio, el cloro, y el calcio tiene un rol bastante fundamental, ¿ya? Se ha detectado que las personas que tienen deficiencia de calcio van a presentar obviamente alteraciones de transmisión sináptica, ¿ya? Y algunos de ustedes lo pueden vivenciar de manera bastante evidente en algunos momentos del mes, especialmente las mujeres, ¿ya? Entonces, eh, por favor que no se entienda esto como Profe, un comentario y machista, el esto no es así. exceso de y el exceso del mismo. También puede provocar alteraciones, muy buena pregunta, así que vamos a tomar los dos perfiles. Entonces, las mujeres, por el hecho de tener obviamente ciclo menstrual, tienen una alteración particularmente con los niveles de calcio, cosa que los varones no ocurre, ¿no? Porque nosotros los varones tenemos los niveles de hormona sexual son más o menos estándares durante el mes, van a decir, durante prácticamente todo el mes nosotros tenemos los mismos niveles de testosterona, ¿ya? No van oscilando, no van subiendo, bajando en forma progresiva, sino que se mantienen más o menos estables. En cambio, la mujer tiene periodos en los cuales los estrógenos están altos y después bajan. Después tienen periodos en los cuales la progesterona sube y después baja. Entonces, estas subidas y bajadas de hormonas provocan puntualmente alteraciones en los niveles de ciertos minerales en el cuerpo, especialmente del calcio, ¿ya? Y esta es la razón por la cual las mujeres una vez al mes también presentan algunas molestias, por ejemplo, a nivel de la glándula mamaria, ¿ya? Y es porque el calcio, recuerden que no solamente es útil para los huesos, para los dientes, sino que también para producir leche, para la contracción muscular y para la sinapsis nerviosa. Entonces, el calcio se ocupa mucho y es uno de los minerales que está más abundante en el cuerpo. Recuerden que después de los bioelementos, se entiende, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, justamente viene el calcio en cantidad muy importante, o sea, constituye cerca del 1% de nuestra masa corporal, 540 y tantos gramos, que obviamente es lo que está presente, perdón, 900 y tantos gramos que está presente en el cuerpo de una persona adulta, ¿ya? Y se debe aumentar la cantidad de calcio cuando la persona está embarazada, particularmente en el caso de una mujer. Entonces, si no hay calcio, va a haber un problema puntualmente con la liberación de los neurotransmisores, porque gracias al calcio se produce el fenómeno de la exocitosis a nivel neuronal. Por lo tanto, si no entra calcio al botón sináptico, no hay liberación de neurotransmisor y por lo tanto obviamente no habría respuesta o no habría obviamente generación de potencial de acción en la neurona vecina o en el músculo, según sea el caso. Entonces eso es bastante complicado puntualmente, ¿eh? Es como que ustedes quisieran moverse y no lo van a realizar. Que por cierto, eso tiene que ver con un fenómeno bien particular que a algunos les ha ocurrido durante el sueño, que es lo que se llama la parálisis de sueño, ¿ya? Que de ahí podemos tratar de explicarlo. Y yendo ahora a lo que su compañera preguntaba, Javiera precisamente, el panorama particularmente del exceso de calcio también puede provocar serias alteraciones. Les voy a dar el ejemplo de lo que provoca el exceso de calcio puntualmente a nivel muscular, que son lo que se van a llamar las contracciones hipertónicas, que significa obviamente que el músculo se contrae de manera muy brusca, muy violenta.
el calcio es muy importante para la contracción, pero si hay exceso de calcio, la contracción es muy brusca, muy fuerte, y eso provoca mucho dolor puntualmente a las personas, ¿ya? Ahora, obviamente, en el caso de del sistema nervioso, el exceso de calcio va a provocar mayor liberación de vesículas con neurotransmisores, por lo tanto podría eventualmente provocar una sobredosis de neurotransmisor sobre la célula vecina y por ende entonces provocar un efecto muy potente, ¿ya? No necesariamente va a provocar la muerte de la célula, porque obviamente esto es un efecto que es temporal, el exceso de calcio puede ser por tiempo limitado, ¿sí? Puede ser como una rigidez muscular, la tonicidad muscular, Claro, cuando obviamente o como el se tipo, libera mucho. como el calambre también puede estar ligado con eso. Muy semejante a los calambres, exactamente. Tienen que pensar que, por ejemplo, el caso del calambre tiene dos potenciales orígenes. El primer origen es por, obviamente, fatiga muscular, porque obviamente de tanto hacer mover un músculo en particular, se tiende a ir cansando de tanto que obviamente yo le voy indicando contráete, 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 y a cada rato haciendo lo mismo. O sea, movimientos repetitivos o movimientos que son obviamente del mismo tipo, tienden a hacer que obviamente se esté liberando a cada rato acetilcolina, y la acetilcolina le dice al músculo contráete. Y después vuelve a decir la acetilcolina, contráete otra vez y contráete otra vez. Entonces, si yo estoy haciendo el mismo movimiento durante mucho rato, empiezo a provocar una sobrecarga de neurotransmisor sobre el músculo y eso hace que el músculo finalmente entonces ya no responda. O responda, pero se contraiga y no salga de la contracción. Y eso obviamente es doloroso y es molesto. Y es lo que algunos de ustedes conocen como los calambres o también como se le denominan las tetanias. ¿Ya? El concepto de tetania obviamente es una contracción muy fuerte y dolorosa. ¿Ya? Ahora, hay distintos tipos de tetania, porque hay una tetania hipocalcémica y una tetania hipercalcémica. ¿Ya? Y por otro lado, hay una tetania producto obviamente de una infección bacterial, ¿ya? Que es justamente por el Clostridium botulinicum. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que tener justamente los cuidados al respecto de ello. El tétano, justamente, la que produce, y que de hecho, justamente la toxina botulímica, no sé si alguno de ustedes lo ubicará, hoy día la procesan comercialmente con el nombre de Botox. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos tanto el tétano como tenemos el Botox, que son obviamente los dos tipos de alteraciones neuromusculares que son bastante serias. ¿Ya? Y ambas tienen que ver obviamente con alteración a los niveles de calcio o con exceso de neurotransmisor liberado en un momento determinado o la anulación del proceso obviamente neuromuscular. Así que son varias condiciones que uno puede ir observando ahí en ese contexto. Así que es como la parte interesante. Entonces, calcio, fundamental para la liberación del neurotransmisor. Una vez liberado el neurotransmisor, si se fijan, aquí está el canal de sodio, llega el neurotransmisor al canal de sodio y provoca la apertura, abriéndose el canal, entonces ingresa sodio, eso desencadena entonces la acción en el músculo o en una neurona, porque aquí estamos colocándole la idea a un músculo, pero podría haber sido perfectamente otra neurona. Pero aquí viene el detalle importante. Para que se cierre el canal de sodio, es necesario que se retire el neurotransmisor. Pero la parte más entretenida de este cuento aún es que el neurotransmisor va a ser recapturado por el botón sináptico. ¿Eh? Si se fijan entonces aquí el punto 6, que es la liberación del neurotransmisor desde el canal, el punto 7 implica la recaptura y la vuelta a incorporar al botón sináptico. ¿Para qué? Para que se vuelva a liberar acá. Entonces, ¿qué implica? Que los neurotransmisores son reutilizables y se pueden reutilizar las veces que obviamente uno pueda hasta que obviamente se destruya finalmente el neurotransmisor. Ahora, en la práctica regular eso ocurre cada 5 minutos, si mal no recuerdo. ¿Ya? Cada 5 minutos hay una renovación de neurotransmisores porque obviamente de tanto ocuparlos terminan obviamente destruyéndose. ¿Ya? La destrucción se produce cuando uno los trata de sacar de aquí del canal, ¿ya? Porque al tratar de sacarlo obviamente es como que nosotros tuviéramos pensando que obviamente estamos colocando un clavo en una estructura, entonces vamos a sacarlo con un martillo, pero en un momento determinado al tratar de sacarlo se va a romper el clavo. Esa es literalmente la condición. ¿Ya? Entonces por eso es que cada cierto tiempo se renuevan los neurotransmisores. La pregunta lógica que cabe es ¿para qué o por qué se tiene que reciclar? ¿Ya? Y la respuesta es bastante simple, porque estos neurotransmisores se producen en el cuerpo neuronal y el cuerpo neuronal en la gran mayoría de los casos está bastante lejos del botón sináptico, centímetros o incluso hasta metros de distancia. Entonces, si nosotros esperamos que llegue la vesícula sináptica desde el interior
desde el soma neuronal, se puede demorar varios minutos en llegar y yo necesito una respuesta que sea rápida. Entonces la gracia de esto es que en el botón sináptico están estas vesículas que contienen el neurotransmisor, se liberan, se ocupan y se vuelven a reutilizar para la próxima necesidad que se tenga, que puede ser en el siguiente minuto, en el siguiente segundo. Entonces, piensen, por ejemplo, que en este rato que yo estaba haciendo la clase, que he tenido que hablar una gran cantidad, todo el movimiento de mi lengua puntualmente es un movimiento muscular, el movimiento obviamente de los labios es muscular, el movimiento particularmente de las cuerdas vocales es muscular. Por lo tanto, he requerido obviamente una gran cantidad de neurotransmisores de acetilcolina para hacer funcionar a cada uno de los músculos que está procesando en este momento mi cuerpo para poder obviamente decir todo lo que estoy diciendo y para mover la mano y todo lo que estoy haciendo en el contexto de la clase. Entonces, es necesario que uno obviamente vaya reutilizando para posteriormente entonces renovar el componente. Así que esa es como la particularidad. Esta imagen, que lamentablemente no coloqué la animación en la posición correspondiente porque me está tapando ahí el texto, pero da lo mismo. El texto en el fondo irá explicando puntualmente cada uno de los puntos que está ahí. Entonces el número 1 es la terminal sináptica o botón sináptico. El número 2 es la vaina mielina. El número 3 es el citoesqueleto, que obviamente permite el transporte de las vesículas desde el soma neuronal hasta el botón sináptico. El número 4 es la vesícula sináptica, que contiene los neurotransmisores en su interior. El número 5 es cómo obviamente la vesícula se está aproximando a la membrana celular. En el número 12 la entrada de calcio o el canal de calcio, que es un canal también de transporte activo, por lo tanto ahí se está consumiendo energía para el proceso obviamente del bombeo de calcio. Y gracias al canal de calcio entonces se desencadena que la vesícula sináptica se fusiona con la membrana, se abre y libera los neurotransmisores que están aquí en el punto 7. Pero después en el punto 8 se produce la recaptura. Y la recaptura implica precisamente que se vuelven a capturar los neurotransmisores, se meten en una vesícula que está cubierta por unas proteínas especiales, y esa vesícula, que en este caso es la número 11 y la número 10, se vuelve a reutilizar para volver a liberar el neurotransmisor en un momento determinado. Y esa es toda la gracia obviamente que se está dando. Ahora, la imagen que están viendo aquí en esta animación corresponde puntualmente a lo que estamos manejando aquí en el punto 4 con respecto también al punto 3. El punto 3 es este filamento que se ve aquí en color verde, que no es un filamento, sino que es una proteína bastante grande que se llama microtúbulo, y esta estructura que va caminando ahí súper elegante, con una personalidad muy especial, una pachorra espectacular, es una proteína bien especial que se llama dineína, que literalmente camina. Y es así, o sea, estas imágenes fueron logradas gracias a microfotografía electrónica dentro de la célula, que finalmente las animaron y las convirtieron nuevamente en una animación, pero se supone que así se mueve, ¿ya? Y según lo que han mencionado los especialistas en este tema, ese movimiento es real. Y lo que está haciendo entonces es transportar desde el soma neuronal hasta llegar a este punto, para seguir obviamente transportándolo hasta que llegue acá. Entonces el objetivo de eso es que esta estructura que ustedes ven acá, que es como una esfera, es la vesícula sináptica, y dentro de la vesícula sináptica están contenidos los neurotransmisores. Así que esta animación es muy bonita, a mí siempre me ha gustado, no solamente porque se ve simpático la cosa caminando, sino porque nos muestra obviamente que el proceso es mucho más dinámico de lo que uno cree, no es simplemente que algo se arrastre por un flujo de líquido, sino que obviamente está movilizado por funciones proteicas bastante específicas. Bueno, ahí tenemos ahora el detalle de lo que es la interacción del neurotransmisor con el canal iónico, la apertura del canal de sodio y justamente el proceso de liberación del neurotransmisor. Normalmente, para desconectar al neurotransmisor del canal de sodio, voltaje dependiente, se requieren de enzimas. Entonces, por ejemplo, como el neurotransmisor se llama acetilcolina, la enzima que desprende, que separa el neurotransmisor del canal, se llama acetilcolinesterasa. No es necesario saberse los nombres, ¿no? De hecho, ni yo me sé todos los nombres de todas las enzimas que obviamente participan en el proceso. Obviamente un médico sí se los tendría que saber, pero en el caso obviamente nosotros que lo vemos desde una perspectiva más pedagógica, más didáctica, no es necesario saberse todos los nombres. Pero sí entender obviamente que este proceso es necesario, porque si yo no retiro el neurotransmisor,
se podría producir lo que su compañero mencionaba hace un rato atrás, es una sobredosis del componente y la apertura del canal de sodio de manera constante, lo cual implicaría el desgaste de la célula, la alteración de la misma y la eventual muerte de la célula que obviamente está que está despolarizada en este minuto. Así que ese es justamente el problema más serio que se produce. Entonces, les voy a dar un referente que ayer se me olvidó comentárselo a sus compañeros del otro curso, pero lo que suele pasar cuando la gente consume mucho sodio o cuando está obviamente sumergido en agua con mucho sodio, por ejemplo el agua de mar, ¿ya? Los náufragos particularmente suelen presentar complicaciones si no llegan a tierra y obviamente se desprenden del exceso de agua salada. Si una persona está flotando en el agua y lleva muchos días, por ejemplo, en esa condición, lo más lógico que por deshidratación en un momento determinado va a tender a tragar agua de mar. Y el agua de mar es muy, pero muy salada. Si alguno obviamente le ha pasado y ha tragado algo de agua de mar, se habrá fijado que es muy, muy salada. Ese exceso de sodio hace que en un momento determinado ni siquiera ya sea necesaria la presencia del neurotransmisor y se va a abrir el canal de sodio igual y va a entrar el sodio a la neurona. Entonces es muy frecuente y es muy conocido que los náufragos tienden a presentar crisis esquizoides, es decir, empiezan a presentar cuadros de esquizofrenia, pero que obviamente son temporales, ¿no? Entonces algunos le llaman episodios de demencia, que en realidad no es demencia, simplemente que obviamente se le abrieron canales de sodio que no deberían haberse abierto, entonces la persona empieza a tener visiones, empieza literalmente a imaginarse cosas, empieza a pasarse todos los rollos vivo por haber, porque obviamente uno primero se psicosea con la situación de que está perdido en el mar, por decirlo de alguna manera, y que obviamente no van a rescatar, entonces la persona ya se empieza a psicosear y ahora con el exceso de sodio ya empieza a ver que hay sirenas, que hay una isla, que literalmente, no sé, le apareció un dragón volador, no sé, cualquier cosa. Cuenta la leyenda puntualmente que la famosa película de Pi, una historia extraordinaria, eh, hay un momento, no sé si alguno de ustedes la habrá visto la película en términos estrictos, cuando le Profe, están entrevistando a este personaje. profe, cuando hablaba de eso, estaba justamente pensando en esa película, que es Sí, muy linda, así la del tigre, el náufrago. exactamente. Y el náufrago le va contando obviamente al periodista que está relatando la historia, le dice, tú puedes creer o no creer lo que yo estoy diciendo, porque en realidad yo tampoco estoy seguro si lo viví o no. ¿Ya? Y finalmente le cuenta cuál es la versión que le da puntualmente a los investigadores japoneses, chinos, no me acuerdo de qué origen era, porque era un barco que obviamente donde él se naufragó, entonces se hizo una investigación, un peritaje para puntualmente saber qué había ocurrido. Y él ahí le dice, ¿usted quiere la versión oficial o la versión mía? Entonces, les cuenta primero la versión de él, y como quedan impactados los tipos, obviamente, después le dice, ya, le voy a contar la versión oficial, que ocurrió que el cocinero puntualmente quiso matar a mi mamá y bla, 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 y finalmente mi mamá trató de defenderme y yo salí a flote con todo el cuento. Pero la versión que obviamente él vivió, él es del tigre, y el famoso tigre, Parker, me parece que era el apellido, eh, no, él nunca supo si en realidad fue un personaje real o fue efectivamente alguien que también iba con él, pero que finalmente era como el némesis del término estricto que estaba luchando los dos por sobrevivir. Entonces, esa historia Sí, es muy como que lo bonita, pero representaba a él. claro, Era era como una él. representación incluso de hasta su propio alter ego, por decirlo de alguna manera, en que era como su espíritu que estaba luchando contra el mismo para poder sobrevivir o mantenerse firme. Entonces, nunca se supo finalmente si era un personaje real o fue obviamente parte de su subconsciente, producto de toda la situación. Entonces, ese tipo de cosas que suelen pasar obviamente en los náufragos, también uno lo evidencia en las personas que sufren esquizofrenia, donde una persona con esquizofrenia le pueden contar una historia siniestra y en definitiva a lo mejor es parte solo de su imaginación. ¿Ya? Y ojo, hay personas que obviamente sufren de episodios esquizoides y no tienen idea que son esquizofrénicos, hasta que obviamente son evaluados por un especialista. Entonces, de pronto a ustedes les podría ocurrir que llegue un paciente, una persona que obviamente empieza a decir que tiene episodios de paranoia, o que alguien lo persigue, o que literalmente lo están espiando a través del celular, y ahí obviamente uno empieza a decir, esto es sospechoso, o sea, vamos analizando la situación y lo más probable es que la persona o tiene psicosis propiamente tal, o en su efecto sufre de episodios esquizoides, producto obviamente de droga, producto de no dormir bien, producto de jugar mucho, ¿no? Porque las personas que obviamente son ludópatas, particularmente de los videojuegos, perdón, tienden a presentar episodios esquizoides.
Así que es una cuestión que es bastante regular. No necesariamente sufren de esquizofrenia, pero tienden a presentar estados esquizoides porque el exceso de luz, la luminosidad que provoca obviamente el videojuego en la vista, sobreestimula los neurotransmisores de dopamina. Entonces literalmente la persona está bajo un estado de drogadicción. Sí, por eso que los juegos son súper adictivos para las personas, y se entiende, porque todos nosotros en alguna oportunidad hemos pasado por esa etapa. ¿Ya? Todos hemos sido jóvenes literalmente en alguna oportunidad y hemos cometido la tontera de pasar de largo puntualmente a lo mejor en un videojuego. Claro, hoy día obviamente con la tecnología que hay, algunos juegan desde la tablet, desde el celular o desde el televisor, pero al fin y al cabo hay gente que se puede pasar hasta 24 horas consecutivas pegados justamente en un juego. ¿Ya? Y hay que tener cuidado, porque precisamente, y esto tampoco se lo comenté ayer a sus compañeros, pero lo habíamos visto de manera sucinta en una clase anterior. Sepan ustedes que las empresas de videojuegos contratan precisamente también a psicólogos. ¿Y para qué? ¿Para qué creen ustedes que los contratan? Para que sea más adictivo el juego. Exactamente, porque técnicamente el psicólogo va a buscar o le va a ayudar al animador computacional, al creador del juego, qué elementos o qué estructuras del juego podrían ser obviamente más adictivos, que van a provocar obviamente que el sujeto quiera estar ahí por más tiempo, que por más que se diga, oye, tengo que ir a trabajar o tengo que estudiar para la prueba o tengo que hacer otra cosa y no me puedo despegar y no me puedo despegar porque obviamente el juego está tan interesante, estoy tan metido en la situación que no puedo. Y eso es una cuestión súper evidente. Hoy día todos los videojuegos tienen algún elemento que los hace adictivos, ¿ya? Y obviamente depende mucho de la personalidad del sujeto, porque obviamente alguien va a decir, bueno, yo he jugado algunos juegos, no sé, por LOL, o no sé, por algunos otros los que están de moda, que en este minuto está el Among Us, que obviamente uno que está súper potente entre los niños en general, y no solamente niños, en varios adultos lo he escuchado por ahí, eh, que tienen esa connotación, que de alguna manera los enganchan. ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención como hace un tiempo atrás se puso de moda el Fortnite. ¿Ya? También se puso de moda el Minecraft, que eran juegos precisamente muy interesantes, pero que dependiendo puntualmente de la personalidad del sujeto, era si este individuo se volvía o no adicto al juego. ¿Ya? Y que no podían pararse, ¿no? Obviamente, y uno lo puede observar. Si alguno de ustedes tiene algún hijo adolescente, o en una etapa más o menos equivalente, se va a dar cuenta que en un momento determinado hasta les cuesta que vayan a almorzar o vayan a tomar once porque están pegados a la cuestión. ¿Ya? Y eso es un tema que hay que tener mucho ojo, porque si esas conductas nosotros no las controlamos, no las manejamos en un momento dado, significa que estamos susceptibles puntualmente a el uso de drogas. Así que ese es como nuestra antesala. Es como cuando alguien dice el uso de drogas blandas. ¿No? Siempre los jóvenes empiezan a justificar el uso de ciertos componentes y dicen, pero profe, ¿qué le hace tanto un poquito de alcohol o qué tanto va a hacer que me fume un par de cigarrillos o un poco de marihuana? Si son drogas blandas. Sí, pero eso es la antesala. Entonces, si la persona es débil del punto de vista psicológico, mental, es muy probable que de ahí obviamente vaya a escalar hacia otras drogas más duras. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Los que somos controladores, de alguna manera es por lo mismo, porque yo obviamente quiero estar siempre consciente de lo que hago, de lo que digo, de lo que vivo literalmente, pero no todo el mundo es igual. ¿Ya? Y eso hace que obviamente hayan personas que sean más o menos adictas a ciertas cosas, o que tengan adicciones a otras cuestiones, porque obviamente uno también se puede volver obsesivo compulsivo con otras cosas. Entonces, todas estas conductas que le estoy mencionando tienen que ver directamente con esta sustancia que es el neurotransmisor, o tienen que ver con el proceso del reciclado, con el proceso de liberación del neurotransmisor en un momento dado del componente. Entonces, uno tiene que estar pendiente de que estas cosas podrían ocurrir eventualmente. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Bueno, esta es una imagen de microfotografía electrónica que muestra evidentemente un botón sináptico lleno de vesículas sinápticas, ¿ya? Todos esos circulitos púrpura están llenos de neurotransmisores. En cambio, esta célula que está acá abajo lo más probable es que un músculo, porque no se nota que tengan obviamente neurotransmisores, y están recibiendo entonces la acción para que obviamente se maneje la condición. Vaya nomás, Mauricio, ¿ya? Después ahí lo va manejando por el resto de la grabación. Gracias, profe. Chau. Gracias, estimado. Que le vaya muy bien. Bueno, resumiendo entonces el concepto de la sinapsis, porque ya va quedando también, bueno, un poquito más de media hora de clase. A nivel de resumen, sabemos que para que se genere la sinapsis propiamente tal, debe generarse un potencial de acción.
Y quiero aprovechar la imagen que está acá, donde aparece obviamente esta gráfica del famoso potencial de acción, para mencionar algo que la semana pasada se me escapó, ¿ya? Cuando nosotros miramos esta gráfica, si se fijan aquí obviamente tenemos lo que se llama el potencial de reposo. Aquí se produce obviamente el punto del umbral de excitación y aquí se va a producir el fenómeno de la ley del todo nada. Cuando ya obviamente llegamos a este punto es porque ya superamos la ley del todo nada. Esta famosa ley del todo nada tiene que ver directamente con la cantidad de canales de sodio que se abrieron. Entonces ahora si uno lo analiza, ¿de qué depende la cantidad de canales de sodio que se abran? De la cantidad de neurotransmisor liberado puntualmente por el botón sináptico. Porque si yo libero un neurotransmisor voy a abrir un solo canal de sodio, pero si libero 10 neurotransmisores voy a abrir 10 canales de sodio. Entonces, a eso determina puntualmente el hecho de que yo pueda quedarme aquí en este punto o pasar acá. Entonces, ahí está la ley del todo o nada. Pero aquí se produce un fenómeno bien interesante, que en el texto de Purves y en el de, siempre se me olvida el autor del otro texto, pero que es de Principio de Neurociencia, es el título del otro libro, menciona puntualmente algo que es común en ambos. De la mitad de la gráfica hacia la izquierda se denomina obviamente potencial de acción. De la mitad de la gráfica hacia la derecha, esto se le llama periodo refractario neuronal. ¿Y qué significa esta idea de periodo refractario? Refractario porque obviamente es el reflejo de la otra imagen, pero este va en subida y este va en bajada. Lo que significa que durante este periodo refractario, si yo aplico un estímulo a la neurona no le pasa absolutamente nada, ¿ya? Es decir, para que se entienda más fácilmente la idea, si el estímulo que se aplicó es lo suficientemente potente como para poder desencadenar una respuesta, si yo vuelvo a aplicar el mismo estímulo en este punto, la célula no responde porque ya lo hizo, ya generó una respuesta. ¿Qué tiene que ocurrir para que obviamente vuelva a generar la respuesta? Que tiene que volver al estado que estaba acá. Y eso significa que aquí estamos hablando de más o menos unos 2 o 3 milisegundos, o centésimas segundos, o decisegundos, según sea obviamente la condición a la cual obviamente estemos sometidos. Por eso es que obviamente a veces uno no dimensiona el tipo de estímulo que se produce en un momento dado, porque uno lo percibió, pero lo percibió tan rápido que si no vuelve a aparecer el estímulo, le va a costar obviamente identificarlo, ¿ya? Por ejemplo, ahora como las clases están medio entrecortadas con la señal de internet, es muy probable que a lo mejor alguna frase que yo haya dicho, si no la escucharon o la escucharon entrecortada, les va a quedar ahí como en el aire. Entonces, por más que yo la vuelva a repetir, alguno va a decir es que no me sonó igual que la primera vez, porque evidentemente yo no la repetí textual, ¿ya? Por eso que la gracia de la grabación en video es que si eventualmente la llegan a escuchar cortada, por último tienen la perspectiva que ojalá la grabación salga decente, que yo espero que así sea, ¿ya? Y así obviamente no lo escuchan entrecortada en términos estrictos. Entonces, este es lo que se llama periodo refractario neuronal, y este periodo refractario termina lo que es la zona de la hiperpolarización, que peor aún, aquí el estímulo por más que se aplique, tampoco va a haber nada porque el potencial de acción, perdón, el potencial de reposo está más abajo ahora de lo que obviamente corresponde a lo normal. Entonces tiene que volver a estabilizarse, y aquí la importancia de la bomba sodio-potasio justamente para normalizar a la neurona. Llegado entonces el potencial, se tiene que producir el ingreso de calcio, y el calcio obviamente va a determinar que la vesícula sináptica que está acá se aproxima entonces a la membrana, y acto seguido entonces, aproximándose a la membrana, se fusiona con la membrana y libera el neurotransmisor hacia el espacio sináptico, liberando el neurotransmisor, llega a los canales de sodio, abre canal de sodio y se genera la respuesta, ¿ya? Y esa es la gracia de este proceso. Teniendo ya en cuenta entonces todo lo anterior, veamos los tipos de sinapsis para poder ir redondeando ya entonces el panorama. A saber, nosotros tenemos 4 tipos de sinapsis. Este diagrama está sacado justamente de uno de los libros de sugeridos particularmente, así que después cuando ustedes le echen una miradita, se van a encontrar obviamente con alguna de estas imágenes, ¿ya? Para variar dice que tengo insuficiente calidad de red, así que si se escucha entrecortado, voy a hablar un poquitito más lento, ¿ya? Para que se escuche bien. Dije que teníamos 4, pero aquí aparecen 3, ¿ya? Debo explicar el por qué el cuarto no aparece acá. El primer tipo se llama sinapsis axosomática. Esta
es muy relevante, la vamos a mencionar el próximo año, o el próximo semestre, si es que obviamente le hago la clase correspondiente. Yo siempre digo lo mismo porque obviamente no sé los tiempos, y no sé también si voy a estar vivo el próximo año, así que uno tiene que siempre colocarse en todos los panoramas. Bueno, el próximo semestre ustedes deberán ver este tipo de sinapsis, porque esta es la que tiene que ver con el aprendizaje escolar, ¿ya? No con el aprendizaje común, sino con el aprendizaje escolar. Es decir, cada vez que uno obviamente trata de aprender algo, matemática, lenguaje, ciencia, historia, etcétera, se va a ocupar una sinapsis de tipo axosomática, que implica obviamente que varios neurotransmisores sensores, en este caso, llevan la comunicación directamente al soma neuronal. ¿Por qué al soma y no a la dendrita? Porque obviamente lo que persiguen es que la información llegue un poquitito más rápida, ¿ya? Como no son sinapsis eléctricas, sino que son sinapsis, en este caso, de neurotransmisores, tratan de que llegue un poco más rápido, pero desde varios flancos, ¿ya? Entonces, ocupan la axosomática, pero podrían ocupar también la axodendrítica, que esta es la más común, ¿ya? La más tradicional. Pero esta en particular se ocupa específicamente en ciertas áreas del cerebro para lo que se llama aprendizaje modelado, ¿eh? Entiéndase todo lo que tiene que ver con las cosas a las cuales yo observo cómo lo están haciendo y después obviamente los trato de replicar. Literalmente está muy relacionado con la neurona espejo, ¿eh? Entonces, por eso que no lo voy a ver por ahora. O sea, lo voy a mencionar, pero no es uno de los procedimientos más comunes en sinapsis, ¿ya? Es para cierto tipo de aprendizaje. La axodendrítica es la más común dentro de lo que es el circuito sensorio intelectual. Es decir, yo veo algo y eso que estoy viendo obviamente llega a una neurona y va a entrar a esa neurona vía dendrita. Entonces aquí tenemos esta neurona que viene acá, o este segmento que estoy marcando con el puntero, proviene de un sensor. Este podría, por ejemplo, ser la vista y esta podría ser a lo mejor el olfato, por decir una tontera. Y estas se están informando de lo que yo estoy mirando y oliendo en este mismo minuto a una neurona en particular, y le está dando entonces una doble información por dos canales distintos. Entonces esa es la gracia justamente que estamos recibiendo en una dendrita, o en un par de dendritas, no sé cómo ustedes lo quieran ver, información de dos sensores diferentes. La gracia de eso, enriquecer la experiencia que estoy teniendo puntualmente desde el punto de vista de la información, que es lo que les comentaba la vez pasada. O sea, nosotros por lo general le damos demasiada importancia solo a la vista y nos perdemos de plano de repente de lo que es el sonido, de lo que puede ser obviamente el tacto, de lo que puede ser obviamente el olfato o el gusto de las cosas. Entonces, esta es la gracia justamente de este tipo de sinapsis, que permite conectar más de un sensor a la vez para obviamente enriquecer la información. Se parece mucho al principio que está la axosomática. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí está esa información de tipo escolar, ¿ya? Es información que obviamente implica un modelaje, una repetición del evento, ¿ya? Entonces, esto finalmente va a conducir a un aprendizaje que va a quedar ojalá de por vida. Estos van a ser recuerdos, pero no necesariamente son aprendizajes, ¿no? No sé si lo logro explicar bien, pero no es lo mismo aprender a multiplicar que simplemente impactarse por ver una tarta y oler el olor que tiene, valga la redundancia, ¿ya? Aquí esto no es aprendizaje, esto es experiencia, ¿ya? O sea, la próxima vez que yo vea entonces una tarta y que obviamente le sienta el olor, voy a decir, ah, es como la misma que comí en una oportunidad, pero eso no es un aprendizaje en términos estrictos, es una experiencia. Algunos lo traducen como aprendizaje, ¿ya? Pero no implica puntualmente que ahora yo sepa hacer una tarta. O sea, solamente tuve la experiencia de mirarla, olerla y a lo mejor comerla, pero no sé hacerla. En cambio, acá está en el aprendizaje de cómo yo puedo hacer una tarta. Esa es la diferencia entonces entre un tipo de sinapsis y la otra, ¿ya? Una es experiencial y la otra es obviamente más de aplicación. Entonces, esta tiene que ser obviamente mucho más enriquecida, por eso que va directamente al soma, ¿ya? Alguien dirá, bueno, las dos van a llegar al soma, sí, pero esta obviamente va a llegar con un retardo, en cambio esta va a llegar más directa. Esa es la diferencia, ¿ya? El tercer tipo que aparece acá, que se llama sinapsis axoaxónica, es muy particular y la vamos a revisar obviamente en un par de clases más, ¿ya? Cuando ya obviamente hayamos pasado la prueba en particular, porque tiene que ver con la sinapsis de regulación.
Para que se entienda de una manera bien concreta, cuando recién hablábamos de estos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Tourette o el mal de Tourette, como lo preguntaba su compañera hace un rato atrás, el desorden que se provoca puntualmente es que hay una neurona, como la que tenemos acá, que va a recibir un estímulo y va a generar una respuesta. Vamos a suponer que cualquiera de nosotros es estimulado puntualmente o sobreestimulado por alguna situación. En el caso de ustedes, por ejemplo, como ya les dije que la próxima semana tienen pruebas, ya van a empezar obviamente a presentar algún grado de estrés, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que no es la prueba de la próxima semana, sino que la prueba la tienen en 5 minutos más. Entonces, si ya con el solo hecho que yo les diga esto y que alguno obviamente lo empiece a visualizar, diga, pero profe, ¿cómo va a tener la prueba en 5 minutos más si ni siquiera he estudiado, o sea, no he terminado de pasar la materia y va a hacer la prueba al tiro? Ya algunos se van a empezar a poner tensos. Y es muy probable que alguno en su grado de tensión se le escape un garabato, ¿ya? Se le escape un improperio, o empiece con la típica actitud que tienen algunos adolescentes hoy día de decir, nada, córtala. Y esa actitud que literalmente es como de grosería, porque en realidad es una acción grosera, ¿ya? Una acción prepotente, una acción obviamente petulante frente obviamente a un contexto particular, se debe a que no hubo una regulación, no hubo un filtro. Bueno, resulta que esta acción que está acá, controlando este otro, lo que está haciendo es regular el impulso neuronal, ¿ya? Mientras esta quiere ejercer una acción, esta otra la está frenando. Entonces, esta se le llama justamente un tipo de sinapsis reguladora, porque hay una que inhibe a la otra, ¿ya? Impide que se exprese una información. Yo les aseguro que muchos de ustedes han tenido ganas en un momento determinado de decir algo y se reprimen. Bueno, cuando se están reprimiendo, lo que están ocupando es justamente esta sinapsis axoaxónica. Yo ayer daba un ejemplo súper doméstico que nos pasa de repente a los profesores, y a todo el mundo le pasa obviamente en distintas circunstancias, pero es muy común cuando uno obviamente está haciendo clase, que tiene que estar siempre pendiente de, primero, la postura corporal y obviamente de que lo que andes trayendo no sea llamativo para que obviamente los estudiantes no se nos distraigan. Especialmente cosas tan domésticas como por ejemplo el cierre del pantalón, ¿ya? Si llega un profesor a una clase con el cierre del pantalón abajo, lo primero que obviamente va a ocurrir es que nadie se va a concentrar en lo que diga el profesor, sino que van a estar todos pendientes de que tiene el cierre abajo, ¿ya? Entonces, nadie se va a atrever a decirlo porque obviamente va a tener un bloqueo, así como la masía profe, porque va a ser, pero entre ustedes se van a empezar a reír seguramente. Entonces, y todo el mundo no va a poder mirar la cara al profesor, sino que está pendiente del cierre. Entonces van a estar así entre que miran para arriba, miran para abajo, porque literalmente es el morbo de la situación. Y eso se provoca porque obviamente tienen esta neurona que está impulsándolo a tratar de mirar el cierre, y otro obviamente la otra neurona está tratando de decirle, no, concéntrate en lo que tienes que hacer, en lo que corresponde. Entonces hay una pugna entre estas neuronas que literalmente están peleando entre ellas para que el sujeto se concentre en lo que es fundamental. Sin embargo, no siempre esta neurona reguladora funciona bien. Y por eso que obviamente a veces nosotros nos desconcentramos con mucha facilidad. También lo vamos a ver el próximo semestre cuando hablemos justamente de el fenómeno de la concentración o de los estados de conciencia que uno puede tener en un momento dado, ¿ya? Y a las mujeres también le ha pasado en más de alguna oportunidad cuando obviamente tienen el famoso tema con el escote, ¿ya? Cuando una mujer ocupa un escote que es llamativo, que no tiene por qué ser obviamente algo literalmente sexuado para otras personas, pero ¿qué va a ocurrir tradicionalmente? Se van a topar con un varón y el varón obviamente las va a mirar el escote, no les va a mirar los ojos, ¿ya? Y ahí es donde ustedes se van a fijar puntualmente que las personas en general no estamos muy conscientes de los gestos o las actitudes que ponemos, pero de alguna manera quedan delatados cuando la mujer obviamente hace un gesto como literalmente empezar a acomodarse. Cuando una mujer hace este gesto porque obviamente se dio cuenta que alguien la estaba mirando. Es súper característico, entonces es muy divertido. Yo, insisto, soy un observador de lo que ocurre en el entorno. Entonces, cuando obviamente suelen pasar este tipo de cosas y uno ve que las mujeres empiezan a hacerse así con la blusa, cosas por el estilo, es porque obviamente o ellas se dieron cuenta que el escote se le está mostrando mucho o que alguien les está mirando, ¿ya? Entonces, es bien particular. Por eso es que obviamente, sugerencia para los varones, tratar de mantener la vista fija en la cara de la persona, no bajar la vista, porque se nota, ¿ya? Es muy evidente cuando la persona baja la vista y literalmente está mirando otra cosa que no es lo que corresponde mirar. Entonces,
Esos son detalles que, como les decía recién, nos delatan nuestras acciones de sinapsis eléctrica, ¿ya? Las personas a veces no nos damos cuenta que empezamos a mirar para arriba, después miramos para abajo, o tratamos de evitar la mirada, o hacemos miradas media lascivas literalmente, etc. Ese tipo de cosas obviamente son delatadas por sinapsis eléctrica, pero también podrían ser controladas justamente por estas sinapsis reguladoras o sinapsis axoaxónicas. Le he dado harta relevancia a esta, porque justamente hay personas que se convierten en hipermanipuladores, ¿eh? No es mi caso, por cierto, pero hay gente que son hipermanipuladores y que finalmente entonces tienen esta típica situación que son como de cara de póker, ¿ya? No sé si alguno ubica el concepto de cara de póker, pero precisamente son personas que tienen una neutralidad facial que uno no sabe si están contentos, si están tristes, si están obviamente concentrados, si me están poniendo atención, si son personas sanas o no lo son, ¿eh? Entonces, normalmente estas personas suelen ser habitualmente sociópatas o psicópatas. Entonces hay que tener harto cuidado con estas personas. Y a veces suelen ser tan manipuladores que tienen una facilidad para cambiar su cara de póker puntualmente y engañar a la otra persona, literalmente seducirlas y encantarlas literalmente, y pueden ser un asesino serial o pueden ser un descuartizador y uno no se está dando ni cuenta. Entonces, mucho cuidado porque efectivamente el análisis de conducta es muy importante y uno se va dando cuenta de otros detalles y hay que observar a la persona en distintas circunstancias, no solamente en una situación. ¿Ya? Así que, y eso es gracias a la sinapsis, uno puede obviamente detectar todo gracias a la sinapsis. No sé si lo recordarán después de todo lo que he dicho, de que había un cuarto tipo de sinapsis, que no aparece aquí en el esquema. El cuarto tipo de sinapsis es la sinapsis axomotora, ¿eh? Y que por eso que no la mencioné, porque obviamente es la más clásica, cuando el botón sináptico se conecta con el músculo, ¿ya? O con la placa motora, como se le llama. Entonces, por eso que no aparece acá, porque técnicamente estas tres sinapsis son sinapsis con sinapsis interneuronales, entre dos neuronas. Entonces, como no está considerada aquí obviamente otra estructura que no sea una neurona, por eso que no aparece, ¿ya? Pero no porque sea relevante puntualmente la sinapsis axomotora. Entonces a eso se le llama sinapsis axomotora, que la hemos visto en otro esquema anterior. Así que por eso que no apareció por acá, ¿ya? Esta secuencia es para poder redondear finalmente entonces cuál es la importancia de esta sinapsis en un momento dado. Como yo les mencionaba hace un rato atrás, que ustedes tienen que tratar de complementarse con otro tipo de terapias o con otro tipo de situaciones. Hay muchos elementos que obviamente los psicólogos están adoptando como elementos terapéuticos para enriquecer obviamente su desarrollo profesional. Y hay uno de ellos que es muy interesante, que no sé cómo con el nombre de tapping, ¿ya? Tapping es una técnica que permite puntualmente activar ciertos puntos sensores de nuestro cuerpo para liberar una emoción o para manejar una emoción en particular. Y para ello, obviamente, hay que tener un conocimiento previo de algo de digitopuntura e incluso también de acupuntura, ¿no? Pero superficial, no en profundidad, porque recuerden que la acupuntura, si alguien obviamente quisiera dedicarse a la acupuntura, tendría que estudiar 2 años, ¿ya? Son 2 años literalmente aprendiendo todos los puntos neurológicos puntualmente del cuerpo, que son lo que se llaman los meridianos neurológicos, y eso obviamente hay que saber mucha, pero mucha anatomía, ¿eh? O sea, al nivel de que yo obviamente les podría asegurar que ni siquiera yo, con toda la biología que sé, estoy como capacitado para poder meterme en ese cuento, ¿eh? Entonces, igual necesitaría por lo menos un año de perfeccionamiento para poder saber acupuntura. Pero lo que más se aproxima a eso es la digitopuntura. Y que puntualmente trabajar con pequeños toquecitos en algunas partes del cuerpo, ¿ya? Cuando la persona se puede volver especialista al respecto de ello, o sea, si además de saber digitopuntura ya sabe un nivel de profundización más o menos avanzado de acupuntura, sabe que si toca ciertos cuerpos puede hacer que la persona se relaje, se quede dormido o quede inutilizado. Y obviamente estas cosas, algunos lo habrán visto en estas películas de orientales, ¿no? Que de repente una de las que siempre llamó la atención, no sé si alguno vio en dibujo animado, particularmente el Kung Fu Panda, ¿ya? Hay una secuencia donde es muy divertida porque sale este maestro chico que es el Chifu, que es una especie de panda, o sea, perdón, de mapache, no sé qué bicharraco es, pero la cosa es que
él hace un movimiento de manos puntualmente tocándole ciertas partes del abdomen del panda puntualmente y lo deja totalmente congelado, lo deja así casi botado de espalda. Bueno, eso es real, eso existe en la práctica regular, que si uno toca ciertos puntos neurálgicos del cuerpo, puede dejar a la persona totalmente inmovilizada o la puede dejar obviamente más relajada, más tranquila. Y eso es lo que pasa en el tapping. En el tapping obviamente se buscan ciertos meridianos en particular que como alivian o como que también estimulan más de la cuenta. Y tiene que mucho que ver con lo que estoy mostrando en esta imagen, porque lo que uno hace puntualmente con estos puntos es activar un sensor para que este libere un neurotransmisor y ese neurotransmisor genere un mensaje a nivel del cerebro. Y es el objetivo justamente de esta situación. Entonces, lo que quiero aclarar acá, y después lo voy a volver a reconectar con el tema del tapping, es justamente que la intensidad de la sensibilidad no depende justamente del grado de presión que uno haga en términos estrictos, sino que de la permanencia o de la frecuencia del evento. ¿Eh? Lo vamos a verificar a través de gráficas. Entonces, cuando a una persona le tocan suavemente la piel, como está ahí, si literalmente yo estoy presionando así sutilmente la piel, se va a generar entonces una gráfica donde van a haber 3 puntos de acción. ¿Eh? Literalmente recuerden que cada punto de los que están acá es un potencial de acción específico. Entonces, obviamente que tendría 1, 2 y 3 potenciales de acción y después quedaría en reposo. Entonces, yo lo sentí, pero después ya lo dejé sentir. Esto duró 1 segundo, medio segundo, una décima de segundo a lo mejor. Y por lo tanto, es una respuesta leve. ¿Ya? La práctica, ¿cómo traduciría esto? Por ejemplo, cuando una hormiga me anda en la piel. ¿Ya? Hay momentos en los cuales yo no me voy a dar cuenta que la hormiga anda caminando en la piel y en otros momentos sí lo voy a sentir, porque a lo mejor la hormiga justamente tocó un sensor muy particular y cuando lo tocó, que normalmente suele ser muy cerca de un pelo, ¿ya? Cuando la hormiga obviamente camina sobre un pelo particularmente, ahí uno la sintió. Pero si la hormiga pasa por una zona donde no hay pelo, es muy probable que ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que tenemos una hormiga sobre la piel. ¿Ya? De gente que de repente mira si hay una hormiga y se la saca, pero no la sintió directamente hasta que la hormiga tocó algún punto sensible. Lo mismo que está ocurriendo acá. ¿Eh? Entonces, si se fijan, hay 2 sensores, el sensor 1 y el sensor 2. Entonces, si yo toco el sensor 1, sutilmente, voy a generar una respuesta leve, pero el sensor 2, que está al lado, no pasa absolutamente nada con él porque obviamente no fue presionado. ¿Qué pasa si yo ahora presiono justo aquí en el medio? Lo más probable es que ninguno de los 2 sensores se active. Y es lo que pasa que la hormiga, por ejemplo, pasa justo por ese punto. ¿Sí? La hormiga camina por este segmento y sigue esa zona, no va a estimular a ninguno de los dos porque obviamente no está llegando ni a ese ni al otro, sino que está pasando justo por el medio donde no hay sensor. Entonces, esto es muy importante que manejemos. Nosotros no tenemos los sensores ubicados en todas las partes del cuerpo, sino que hay sectores en los cuales no hay. Hay otros en los cuales están más concentrados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la práctica regular, en el tacto, en la zona de la yema de los dedos tenemos concentrado una gran cantidad de sensores táctiles, pero en la palma de la mano tenemos muy pocos y están obviamente distribuidos en grandes distancias. A diferencia acá que estaba, por ejemplo, 1 cada milímetro, aquí va a haber 1 cada centímetro. Entonces, de 1 centímetro a otro yo no tengo sensores. Y eso implica que si yo me toco aquí siento, pero si toco al ladito ya no lo siento. Si toco al ladito ya ahí sí lo sentí, pero si toco más allá no lo siento. Entonces, eso es un tema que suele pasar. Estoy exagerando un poco el panorama, pero normalmente estas pruebas los médicos lo hacen con los famosos estos auscultadores que son como de puntas. O sea, como con un lápiz que yo voy tocando, por ejemplo, en una zona, y ahí si lo voy haciendo consecutivamente a lo largo de la piel, voy a notar que hay algunas partes en las cuales no voy a sentir, pero ahora sí. ¿Ya? Y eso es bastante característico. ¿Qué pasa si ahora aumento la presión sobre obviamente el punto que quiero tocar? Es decir, ahora ya no solamente tocarlo, sino que ahora voy a presionar un poquitito. La gráfica se va a observar exactamente igual que el caso anterior. Es decir, si se fijan, la altura de la gráfica no cambia. Todos los gráficos de potencial de acción son de la misma altura, pero lo que aumentó fue la cantidad de descarga, la frecuencia de descarga neuronal. ¿Ya? En vez de ahora haber 3, ahora hay 6. Pero fíjense cómo los 3 últimos están más distanciados que los 3 primeros. Lo que significa Profe, ¿no ha entonces cambiado la que más PPT? potente. ¿Perdón? No ha cambiado la PPT. No sigo la misma, pero lo único que apareció Ah, fue la imagen de abajo, ¿no? Pero la No, otra no, B, no, es toque suave nomás.
La del dedo nomás presionando. Otra vez se nos cayó el sistema, vamos a tener que volver a salir. Pero no sale de la clase, sino que vamos a desconectar otra vez. Vamos otra vez. ¿El problema de internet? O le vamos a echar la culpa de internet mejor. Profe, consulta, Diga. las cosquillas no tienen relación con esto, porque si Sí. no pierdo tiempo con eso. Lo vemos en otra clase. No, tiene que, porque precisamente es un tema bien interesante. Fíjate que las cosquillas es un mecanismo etológico. Recuerda que obviamente proviene de nuestros procesos también primitivos. De alguna manera lo que nos están haciendo es avisar en caso de peligro, ¿ya? Ahora, las cosquillas obviamente es un mecanismo que es para detectar puntualmente si hay algún elemento que nos está tocando, nos está acercando, nos está arañando eventualmente. Y claro, nosotros lo vemos como una respuesta de risa, pero en realidad es una respuesta de pánico, ¿no? Ustedes, ojo con el tema de las cosquillas, porque hay gente que obviamente los bebés lo disfrutan al principio porque todavía no conocen el contexto, pero una persona mayor, un niño además, puede llegar a experimentar obviamente situaciones bastante molestas con las cosquillas. Entonces, Pero ¿en qué va a que veces sean más, en unas personas sean menos intolerantes y las otras más sensibles? ¿De qué de la depende? experiencia que hayan tenido con la cosquilla, o sea, me explico. Si obviamente en un momento determinado fue una situación que fue disfrutada literalmente, estoy colocando el contexto ahora de padre, hijo, madre, hijo puntualmente, donde están jugando puntualmente, bien, pero si ese mecanismo de cosquilleo se produjo obviamente en una situación en la cual puede haber habido abuso, donde la persona se haya sentido puntualmente vulnerada en un momento determinado, deja de ser un estímulo agradable. No sé si lo entiendes. Que va, todo depende Pero, o obviamente de sea, cómo haya sido la experiencia de la situación. usted dice que tiene relación con algo psicológico. Yo pensé que era algo más físico, porque hay personas que efectivamente acá en mi familia yo hago cosquilla y una persona reacciona muy cosquillosa y la otra no tanto, pues es como que no le da cosquilla. Claro, esos son dos puntos distintos. Que ahí lo que estamos viendo obviamente de dos perspectivas. Hay personas que son más sensibles y otras que son menos sensibles. Eso estamos absolutamente claros. Lo que yo pensaba que tú me estabas preguntando era si acaso obviamente una persona yo le hago cosquilla y se ríe y otra persona le hago cosquilla y obviamente se molesta. ¿Ya? Que son dos cosas Ya, ya. distintas. No, era por Claro. sensibilidad, que pensé que tenía que ver con la presión del dedo, por eso se me ocurrió. Pero es muy cercano en términos estrictos, que obviamente todo depende del tipo de situación que se genere. O sea, por ejemplo, si como te digo, hay personas que pueden ser hipersensibles y por lo tanto tú le haces un levemente una pasadita y le vas a dar como tiritones, le va a dar literalmente este estremecimiento puntualmente. Esas personas son sensibles de piel me refiero, no significa emocionalmente sensibles. Y a otras personas obviamente tú le hagas lo que hagas no pasa absolutamente nada. De hecho, una de las cosas paradójicas con la cosquilla es que uno no se puede hacer cosquillas sin, porque recuerda que el mecanismo tiene que ver obviamente con algo que técnicamente lo está atacando al otro. ¿Ya? No necesariamente va a ser un ataque, pero técnicamente la cosquilla es un mecanismo de defensa frente al toque o el roce de un cuerpo extraño sobre mí. Por lo tanto, las personas que obviamente son hipersensibles, uno le pasa una pequeña pluma puntualmente y ya van a estar reaccionando. Y lo que sorprende es por qué se ríen. ¿Ya? La risa es un mecanismo también de defensa bien especial, que hay algunas personas que obviamente lo tenemos desarrollado de una manera bien extraña. Yo, disculpen que me use también como caso, pero a mí, por ejemplo, cuando me duele algo, en vez de quejarme de dolor, me da como risa. ¿Ya? Y es una cuestión bien extraña porque tiene que ver justamente con un neurotransmisor, finalmente lo logré investigar así, que mi cerebro de alguna manera trata de anular el dolor y traduce como a una experiencia como de, no de agrado, pero para evitar obviamente que duela más de la cuenta, lo traduce como una reacción de risa. ¿Ya? Entonces, a mí me ha pasado, yo como sufro obviamente de hernia, a veces me dan crisis puntualmente de contracturas musculares en la espalda, entonces me trato de mover y mi señora me dice, pero ¿por qué no lloras en vez de reírte? Y me dan un ataque de risa y una cuestión terrible y me duele una barbaridad, pero en vez de quejarme de dolor me da risa. O sea, yo sé que es como una risa nerviosa literalmente, porque Como, en el sí, fondo no claro, me estoy como un mecanismo riendo de de defensa. carcajada. Es Claro. un mecanismo de defensa que yo lo desarrollé seguramente en algunas circunstancias, pero se me ha dado naturalmente desde que soy niño. Entonces, de hecho, mi mamá me decía exactamente lo mismo cuando estaba más joven. Me decía, pero ¿por qué te ríes si te está doliendo? Decía, es que no lo puedo evitar, es una risa nerviosa literalmente. Y es justamente una actitud
está asociada directamente a algún tipo de neurotransmisor. Según lo que investigué, no estoy 100% seguro porque obviamente hay que entrar a hablar con un neurólogo para verificar si es así, cuando se producen esos eventos, hay una sustancia química que en nuestro cerebro provoca ese estado que se llama el óxido nitroso, ¿ya? Que se libera en distintas circunstancias también. O sea, no es solamente frente a unas situaciones de dolor sino que en algunos casos se tiende a presentar justamente en casos de placer también, ¿ya? Entonces, suele pasar que hay algunas personas que a veces disfrutan del dolor y otros que obviamente sufren con el dolor. Aparentemente hay personas como en mi caso que lo ocupan en un estado intermedio, que estamos sufriendo, pero a su vez obviamente el cerebro trata de convertirlo en algo placentero para que no sea tan terrible, ¿ya? Entonces, por ahí va un poco el panorama. Entonces, volviendo a lo que tú estabas preguntando, las personas que son hipersensibles obviamente van a reaccionar al tiro con una cosquilla, y las personas que son poco sensibles, hagan lo que hagas con ellos, incluso te van a mirar así como, ¿qué estáis haciendo? O sea, si no me pasa nada, ¿eh? Pero ocurre otro caso particular, que es el que está tratando de enfocar, que es desde el punto de vista psicológico, en el cual ustedes justamente tienen que tener ahí cuidado, cuando la persona reacciona mal con la cosquilla. Es decir, no que simplemente no reaccione, sino que literalmente le molesta y empieza a decir, ya, déjame, suéltame, déjame en paz. O sea, si la persona obviamente reacciona mal con la cosquilla, es porque tuvo una mala experiencia con respecto a ese evento. Es decir, alguien le empezó a hacer cosquilla, pero de cosquilla pasó puntualmente a toqueteo, pasó puntualmente a agresión física o agresión sexual. Y habitualmente esos son recuerdos que quedan bloqueados puntualmente en la persona y que por ende obviamente después tienden a perderse en el tiempo, pero se vuelven a recordar cuando le tratan de hacer la cosquilla particularmente, ¿ya? Esto fue un tema que obviamente no fue, sino que son cosas que aparecen justamente en los estudios de Freud y de Jung, ¿ya? Así que tienen que ver obviamente con fenómenos psicológicos, especialmente asociados a la parte psicosexual, ¿ya? Son lo que se llaman las trancas sexuales que obviamente quedan guardadas ahí en el tiempo. Me acordé justamente por lo que preguntaste, así que no tiene una relación directa, pero sí obviamente respondiendo un poco a la pregunta, hay personas más sensibles, personas menos sensibles, ¿ya? Así que eso es bien Ya, concreto. profe, gracias. Ya, ¿ahora se ve la presión moderada o no se ve? ¿Sí? Sí ¿No? se ve. Ya, Se ven los bien, dos dibujos. perfecto. Entonces, cuando obviamente uno ejerce la presión moderada, se va a disparar entonces el gráfico con mayor frecuencia de descarga. Lo que decía recién es que en vez de tener 3 puntitos o 3 líneas en términos estrictos, tengo ahora 6, pero las 3 últimas están un poco más distanciadas, lo que significa obviamente que lo voy a sentir un poco más intenso, pero después se va a ir pasando, ¿ya? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer aquí, cuando se genera esta respuesta intensa. Es intensa durante una fracción de tiempo un poco mayor, pero después finalmente igual me voy a adaptar, igual voy a dejar de sentirlo, ¿ya? Ejemplo clásico, es como cuando uno recién se pone los calcetines en la mañana y empieza a decir, oye, me quedan apretadas estas cuestiones, pero después de un rato ya no lo siento. Pero después cuando yo me retire el calcetín voy a ver obviamente cómo está de apretado puntualmente, cómo me dejó la marca en la piel puntualmente de lo apretado que estaba el calcetín en la pierna. Entonces, claro, al principio yo la sentí porque la presión era moderada, pero después de un rato se hizo eh, nula y la perdí de sensibilidad hasta que me vuelva a acordar del evento, ¿ya? Y esa es la parte especial que tienen estos sensores o lo que tiene obviamente la liberación de neurotransmisores en un momento dado. Les voy a poner un ejemplo bien doméstico también. Vamos a suponer que ustedes van a la casa de una persona, a una comida, algún evento, alguna cosa por el estilo, y cuando van entrando se tropiezan y se pegan el porrazo de antología. ¿Qué es lo más común que suele ocurrir? Primero que obviamente la gente que está ahí se va a matar de la risa. También es un tema que etológicamente no se sabe por qué la gente se ríe cuando hay una desgracia ajena, ¿ya? Pero ocurre. O sea, todo el mundo ve que alguien se cae y en vez de decir, oye, ¿qué le pasó? Se matan de la risa. Y después recién reaccionan cuando si empiezan a ver sangre o cosas por el estilo, recién empiezan a reaccionar y dicen, ah, le pasó algo grave. Pero al principio todo el mundo se ríe. Pero la persona que se cayó tiene dos opciones. La primera opción es morirse de vergüenza y salir disparado para otro lado y que ojalá nunca más me vean en ese lugar. La segunda opción es tomárselo con humor, ¿ya? Y literalmente es decir, y pararse y reírse junto con los demás, decir, oye, mira que soy Gil, me caí, me tropecé con una hormiga, cualquier tontera, o sea, algo para que obviamente yo lo disfrute junto con los demás y no se rían solamente de mí,
o sea un contexto. Eso se llama también un estado como de resiliencia. Pero en ese mismo estado, una de las cosas más paradójicas que suele ocurrir es que la persona se para rápidamente, se sacude literalmente y trata de pasar piola, pero después solapadamente va a tratar de irse al baño para poder examinar puntualmente qué le ocurrió en el cuerpo. Y cuando se vea que a lo mejor se rompió la rodilla, que a lo mejor se raspó, que se hizo pebre el vestido o cualquier cosa, ahí recién va a reaccionar con el dolor o con la molestia. Y eso se le llama puntualmente sinapsis no referida, es decir, ¿qué significa? Que se produjo el evento, se generó el estímulo, literalmente a lo mejor se liberó el neurotransmisor, pero de alguna manera no se produjo la respuesta. ¿Y por qué no se produjo la respuesta? Porque apareció el axón regulador, este axón negativo que le mencionaba recién, que bloquea la acción obviamente del primero. Entonces hace que yo no sienta dolor durante un momento determinado, pero cuando yo me haga consciente de lo que me ocurrió, me va a doler hasta el alma. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo me imagino que a algunos de ustedes les tiene que haber pasado, que si se han caído puntualmente, se paran rápidamente, se sacuden como que no pasa nada, pero después empiezan a ver las heridas y ahí les duele. Y esto es muy común, es muy frecuente y el sistema nervioso lo tiene preparado también con un mecanismo de emergencia para evitar obviamente que uno sufra anticipadamente con las situaciones. ¿Ya? Por eso que cualquiera que sufra un accidente se va a fijar que al principio no le duele nada, pero ya después cuando empieza a estar consciente que está en el hospital o que está fracturado o que se rompió tal cosa, los dolores empiezan a ser pero terribles. Y por eso es que uno tiene que aprender a controlar el dolor. ¿Ya? Por eso yo me volví un controlador en términos estrictos, porque uno tiene que aprender a convivir de repente con las molestias, los dolores corporales en términos generales, y eso hay que aprender a vivirlo. ¿Ya? Entonces, no saco nada con estarme quejando todo el día de dolor. Tengo que aprender a vivir con eso. Así que ese es uno de los panoramas que uno tiene que tener. Y finalmente entonces tenemos una presión mucho mayor, espero que se vea el esquemita, y lo único que estamos viendo es que lo único que ha aumentado es la frecuencia de descarga, es decir, no cambia puntualmente el tamaño de la gráfica, sino que cambia la frecuencia de la descarga neuronal. Pero que lo interesante, que ahora en el sensor 2, que en los dos casos anteriores permaneció sin respuesta, en el tercer caso aparece una respuesta leve. Y esto es interesante porque significa entonces que una presión más fuerte, un punto obviamente de mayor potencial, por decirlo de alguna manera, puede irradiar a otros y por lo tanto amplificar literalmente la respuesta que yo quiero manejar. Y aquí es donde se conecta con el tapping. El tapping maneja justamente este tema de los puntos de acupresión que hay en el cuerpo, que son varios, ¿no? Son alrededor de 25, 50, algo así, no recuerdo el número exacto, pero algunos de ellos obviamente son puntos bien específicos que uno podría obviamente estimular el del lado, podría estimular el directo. ¿Ya? Por ejemplo, uno de ellos se encuentra aquí. Bueno, por cierto, un dato anecdótico, si alguno de ustedes obviamente está bajo algún grado de tensión o de ansiedad, para bajar la ansiedad, justamente aquí debajo del labio hay un punto de acupresión que es ansiolítico. ¿Ya? Si uno se empieza a presionar, no hay que solamente hundirlo, sino que hay que hacer esto. Por eso se llama tapping, porque son golpecitos. ¿Ya? Si uno se hace así, después de un minuto más o menos, va a bajar la ansiedad de manera impresionante. Ahora, lo complicado es que obviamente uno no puede andar por la vida haciéndose esto, porque todo el mundo va a decir, ¿qué le pasa? ¿Tiene un tic? ¿Está enfermo? ¿Tiene algo? No sé, uno lo tiene que hacer obviamente ojalá en privado, en situaciones en las cuales obviamente nadie me vea, porque si no van a pensar que uno está loco. Bueno, esos puntos obviamente, hay uno aquí sobre la ceja, hay uno aquí al lado del ojo, hay uno aquí al lado de la nariz, hay uno bajo el labio, hay uno que obviamente debajo de la clavícula, que este es el más doloroso, que este es el punto de dolor. Este cuando uno se empieza a presionar acá duele. Hay uno acá abajo de la axila, etcétera. Hay varios puntos. Aquí arriba de la cabeza también. Este es bastante característico. Este es para poder activar algunos puntos también de relajación. ¿Ya? Pero tienen que ser golpecitos obviamente que no sean demasiado dolorosos, porque si no finalmente va a terminar con más dolor de lo que tenía inicialmente. Pero fíjate, aquí entre medio de la ceja, yo he visto o sea, que a las guaguas las hacen dormir aquí, tocándole como la frente. Pero no es de tapping directamente, ese es de masaje. ¿Ya? Así como obviamente existe el tapping, existen zonas de masaje. Por ejemplo, los que hacen masoterapia, se me está olvidando el concepto. En la masoterapia puntualmente uno puede masajear las manos, la planta de los pies y justamente la zona que tú estás mencionando es muy característica. Aquí cuando uno masajea esta zona, uno obviamente activa lo que es la glándula pineal, que está bien atrás de la cabeza, pero por alguna extraña razón cuando uno se hace algo aquí en la frente,
se produce como un cosquilleo interno, ¿ya? Y eso obviamente de alguna manera como que te activa, te concentra, te relaja, te permite obviamente tener una mejor visualización de las cosas, etcétera, ¿ya? Bueno, como yo les dije hace un rato atrás, yo me he metido en muchas de estas terapias, en muchos de estos eventos para aprender cosas, y obviamente estoy certificado en varios tipos de terapias, pero no las ejerzo, ¿ya? O sea, es bien divertido, que hasta harta plata, no te cuento. Sacábamos la cuenta de día con mi señora, que no, entre los dos, porque mi señora también, pero ella sí obviamente hace terapias con las personas, pero yo no. Yo he aprendido muchas cosas, pero no lo ejerzo, primero porque no tengo tiempo, y segundo porque tengo esta manía de ser analista de conducta. Entonces obviamente llega una persona a mí y lo primero que voy a empezar a hacerle el psicoanálisis antes de literalmente hacerle el procedimiento. Entonces yo ya sé, por ejemplo, que hay personas con las cuales haga lo que haga no va a resultar, porque ya vienen con una predisposición mala. Y hay otras personas que en realidad basta con que uno solamente le diga, ya siéntese y relájese, y ya la persona obviamente se va a poner incluso hasta llorar si uno les toca un punto en particular, ¿ya? Entonces, una de las técnicas que yo he ocupado, de las que obviamente he aprendido, es el biomagnetismo, ¿ya? Y ayer se mataban de la risa porque yo tengo un par de imanes acá siempre en mi escritorio, que son estos, no sé si alguno te ubica, estos se llaman imanes de lenteja, ¿ya? Que son imanes de neodimio, que están justamente cubiertos un lado de rojo y el otro lado de negro, porque obviamente el polo positivo es negativo. Bueno, estos imanes yo me los coloco justamente aquí en la frente, pero no en la frente directa, sino que entre cada lado de la nariz. Y la gracia de estos imanes es que me están estimulando con pulsos electromagnéticos hacia la zona de la glándula pineal y también parte del hipotálamo y la hipófisis. Y lo que hacen, voy a sacar un cachito porque obviamente molesta un poco a la vista, pero lo que hacen es generar este estímulo muy semejante al masaje que se le hace al bebé. Porque cuando uno le hace así al bebé en la frente, lo que está haciendo obviamente es estimular esa zona y los hace dormir, los hace relajarse, porque recuerden que la glándula pineal es la glándula que controla justamente los ciclos circadianos, los ciclos de sueño y vigilia. Entonces, uno tiene que colocarse esos imanes o hacerse este tipo de masoterapia especial en la frente poquito antes de dormir. De hecho, yo me lo coloqué, inmediatamente me provocó una reacción así como de bajoneo, porque lo que hacen es eso, es relajar, provocan obviamente un estímulo puntualmente de tipo negativo, que hace que obviamente el cerebro empiece a bajar las revoluciones, ¿ya? Yo de hecho cuando estoy muy inquieto, estoy muy estresado, tiendo justamente a usar estos imanes en distintos contextos. Y bueno, así como tengo esos chiquititos, tengo unos más grandes como estos, que esto obviamente lo ocupo justamente para colocármelo en la zona donde me duele, ¿ya? Entonces, yo me hago autoterapia para evitar consumir fármacos, ¿eh? Mi último recurso, obviamente, es tomarme una cafeaspirina o no sé, un analgésico, pero es el último recurso. O sea, los tengo ahí como SOS, pero los dejo ahí, justamente para último recurso, porque la idea, obviamente, es no someterse a un tema farmacológico en exceso, ¿eh? Así que, un poco Ahí para que lo está, ¿cómo se llama? Ganada la inversión ahí, pues, profe. Por supuesto, para ellos, claro, donde uno empieza a decir todo lo que he gastado está ahí. Y de hecho, les insisto, yo me reía porque eh, sacábamos la cuenta hoy día que por lo menos hemos hecho alrededor de 8 o 9 cursos, que son entre diplomados, son cursos cortos, cosas por el estilo, pero que son útiles. O sea, al fin y al cabo nos ha servido bastante porque los dos trabajamos en área de educación y disculpen lo que voy a decir, pero muchos de los chiquillos obviamente tienen una cantidad de complicaciones psicoemocionales que obviamente a veces no solamente se cubren con la acción de un psicólogo, sino que también se requiere una terapia complementaria, ¿ya? Entonces, claro, el psicólogo es súper bueno para que obviamente la persona se desahogue, pero no todo el mundo es capaz de desahogarse fácilmente, ¿ya? Entonces, a veces se requieren terapias en las cuales obviamente la persona dentro de la terapia se desahoga. Yo cuando llegué a hacer alguna oportunidad de biomagnetismo, y le hacía obviamente la calibración biomagnética, las personas se empezaban a sentir más relajadas y empezaban a conversar, empezaban a hablar. Y de repente yo quedaba así que no es necesario que me cuente, no es necesario que me profundice tanto su vida. Pero la persona se sentía tan en confianza que finalmente empezaba a contar cosas súper íntimas, ¿ya? Entonces, esa es la razón también por la cual yo a veces me salía un poco del panorama, porque a veces uno también se lleva la energía de esa persona. Le cuentan sus historias, que a veces son muy trágicas, y uno a veces se las lleva y dice, ¿qué puedo hacer con eso? O sea, ayude un poco a que la persona se desahogara, pero no le solucione el problema de fondo. Entonces, ahí es donde uno le dice, pues, pero ¿sabe qué? Le recomiendo vaya a comprarse con un psicólogo, vea una terapia adicional a esta, porque
fue bueno que se desahogara, pero yo no puedo ir más allá de ese fenómeno. Entonces, eso es un tema para que lo vayamos entendiendo. Y por eso que idealmente lo tienen que hacer ustedes, porque tienen esa doble arma. Pueden hacer, obviamente, la psicoterapia y aparte, obviamente, una terapia de tipo holística. Así que ahí tienen un panorama interesante. Tanto así que incluso en las terapias complementarias, yo les comentaba ayer a sus compañeros y compañeras el tema particularmente de una doctora que trabaja en un área que se llama medicina antroposófica. Así que alguno no lo ubica, la investigan por ahí en Google. La medicina antroposófica busca justamente el sanar el cuerpo y el alma particularmente, ¿ya? Pero lo hace desde justamente la mente. Entonces lo que trata de manipular obviamente la mente, ocupa obviamente unos medicamentos que son bien particulares, no son medicamentos sintéticos, sino que son absolutamente naturales. Incluso en algunos de ellos son hasta toxinas puntualmente que, siendo muy peligrosas, pero en una cantidad adecuada, pueden tener un efecto bastante interesante en el cuerpo. Entonces, si que algunos pues le quieren investigar, hay la más conocida que en Chile es la doctora Ana María Duarte. Pueden buscarla en internet y van a encontrar su página web. Y es muy interesante el trabajo que hace ella en particular. Y ella es médico, inicialmente era médico cirujana, ¿ya? Pero se decidió meterse al tema de la medicina antroposófica, fundamentalmente porque veía que la mayor parte de los médicos lo único que hacían era un diagnóstico, una receta y para la casa. En cambio, obviamente, lo que hace ella es una terapia un poco más amplia, donde el fármaco es lo último necesario. Es más importante que la persona obviamente se sienta bien y reconozca obviamente sus sintomatologías y finalmente no entre con el plano médico, pero sí obviamente entienda su cuerpo, ¿ya? Así que bien particular. Bueno, esta imagen que es de Purves, claramente nos muestra obviamente la misma perspectiva, estimulación de baja frecuencia, estimulación de alta frecuencia. No sé si se recordarán que la semana pasada yo les hablaba del efecto de la música, ¿ya? Y la importancia que tenía justamente el ritmo musical. Bueno, cuando uno habla de baja frecuencia o alta frecuencia, nos estamos refiriendo puntualmente a un fenómeno de ondas que afectan tanto a las ondas sonoras como a las ondas de luz, que en el caso del sistema nervioso son ondas electromagnéticas. Entonces, por eso es que los imanes tienen tanta trascendencia, porque estos están regulando, canalizando ondas electromagnéticas, generando lo que se llaman justamente nuestros polos magnéticos adecuados. Recuerden que nosotros, en definitiva, vivimos sobre un imán, que es la Tierra, y nosotros también somos cuerpos con cargas magnéticas. Entonces, lo que nosotros a veces necesitamos es reorientar nuestras cargas, ordenarlas puntualmente y entrar en una armonía de frecuencia vibracional. Y para ello, obviamente, se ocupan distintos parámetros. Puede ser la meditación, puede ser el tapping, puede ser el biomagnetismo o puede ser incluso la música. ¿Ya? Por eso es que cuando uno habla de la musicoterapia también es interesante, pero ojo, no puede ser cualquier música, porque precisamente una estimulación de baja frecuencia me va a relajar, una estimulación de alta frecuencia me va a hiperactivar, entonces lo que yo necesito buscar es un punto intermedio. Entonces, para que se entienda de una manera en particular, una estimulación de baja frecuencia puede ser meditación con música meditante. Entiéndase, por ejemplo, no sé si alguno ubica a Deva Premal. ¿Alguien ha escuchado hablar de Deva Premal? Me queda claro que no. Que ayer lo pregunté y varias personas me dijeron al tiro que lo ubicaba. De hecho, una persona me dijo que había ido incluso a un recital de Deva Premal puntualmente, yo también fui. Entonces, por eso que la ubico en ese contexto. Y ella canta mantras y los armoniza en música como más occidental. Entonces, búsquelo después en internet y traten de ver puntualmente alguna de las, o sea, no de verlas, sino que escuchar algunas de las canciones que ella hace, que son, insisto, mantras hindúes, pero que los armoniza con música bastante interesante y tiene una voz preciosa la mujer. Entonces, se escucha muy bien y uno obviamente se relaja, se conecta y todo el cuento. Pero por otro lado, si me pongo a escuchar Metallica, por ejemplo, o heavy metal, para no ofender a Metallica, si me pongo a escuchar heavy metal, voy a entrar en una vibración de alta frecuencia, pero después de escuchar esa vibración de alta frecuencia no voy a quedar tranquilito, pues, o sea, no voy a estar ahí relajado por la vida, sino que voy a andar ahí acelerado, alterado, y eso obviamente es lo que uno tiene que tener cuidado. Por eso que obviamente cuando yo hablaba del tema del reggaetón, por ejemplo, cuando hablo del heavy metal o de distintos tipos de música que literalmente hace que la persona no esté del todo concentrada, es porque obviamente se va de un extremo a otro. O sea, vamos del extremo de la paz, la tranquilidad, al extremo obviamente de la hiperactividad. Entonces, después no le podemos pedir a un niño, por ejemplo, que llegue al colegio y que esté relajadito, tranquilito, puntualmente en una clase.
porque literalmente a lo mejor ha estado escuchando reggaetón toda la mañana. Y no, insisto, no es que tenga algo en particular con el reggaetón, bueno, sí, en parte tengo algo en particular, pero es música al fin y al cabo, pero no es una música adecuada puntualmente para que alguien se ponga a estudiar, por ejemplo, para que quiera aprender algo, porque claramente me sobreestimula, ¿ya? Finalmente la persona va a empezar a agarrar algo, va a empezar a saltar, a moverse, y ya dejó de obviamente estar concentrado en el estudio. Tampoco puedo colocar obviamente una, no sé, una sonata de Beethoven, porque capaz que me quede dormido. Entonces tengo que buscar un tipo de armonía que esté obviamente bien calibrada en mi cerebro para que obviamente la liberación de los neurotransmisores sea la adecuada, ¿sí? Así que por ahí va un poco el panorama. Bueno, esto lo vamos a ver justamente después de la prueba, que son las sinapsis excitatoria e inhibitoria, ¿ya? Este es el gráfico que obviamente yo le mostraba hace un rato atrás de la sinapsis axónica, ¿ya? Que justamente una era para estimular y la otra era para inhibir, ¿ya? Y se fijan que obviamente mientras aquí se produce una gráfica que va en valor positivo, esta otra gráfica va en valor negativo, por lo tanto lo que hace es bloquear. Entonces esos panoramas después los vamos a tratar de ver asociado también al tema de las drogas, ¿no? Porque las drogas pueden tener un efecto equivalente. Por ejemplo, si yo quiero anular el dolor, tengo que recurrir puntualmente a un analgésico, pero también podría recurrir a un anestésico, ¿ya? Y lo que van a hacer ambos tipos de sustancias es justamente hiperpolarizar a la neurona para que se deje de sentir o para que se anule lo que sentí, ¿ya? El caso del analgésico es justamente para reducir el dolor. El anestésico es para dejar de sentir temporalmente. Lo peligroso obviamente del uso de cualquiera de los dos es que obviamente no sé la causa del dolor, ¿ya? Entonces claro, en un caso dejé de sentir y en el otro caso obviamente reduje el dolor, pero no supe nunca la causa del dolor. Entonces no estoy aliviando el problema, estoy solamente aliviando el síntoma. Ese es el problema del uso de los fármacos. Entonces uno tiene que tratar de tener claro cuál es el problema y atacar el problema, no atacar el síntoma. Y ese lamentablemente la biomedicina hoy día lo que más hace es atacar el síntoma, no la causa, ¿ya? A menos que obviamente hagan una serie de exámenes y traten de finalmente saber por qué la persona tiene tal cosa. Entonces esos son los detalles que vamos a ir estableciendo. Entonces que ahí vamos a ir viendo esta misma figura y todo lo que corresponde ahí. Ya estamos más o menos en la hora, porque estamos de hecho casi en el tiempo de cierre. Solamente quiero cerrar mostrándole obviamente el listado de los neurotransmisores más comunes que obviamente vamos a manejar, así que esta diapositiva me la voy a saltar por ahora y voy a llegar a esta, que esta es la que me interesa. En lo que se refiere a la neurotransmisión, y esto es solamente para redondear, no se lo voy a preguntar directamente en la prueba, pero quiero obviamente indicarles algunas características de estos neurotransmisores. Tenemos por un lado la acetilcolina, que es el neurotransmisor naturalmente asociado al movimiento muscular. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy hablando, moviéndome, estoy haciendo funcionar todo gracias a la acetilcolina. Hacia el lado, y por cierto, dentro de la figurita aparece la molécula, ¿eh? Para que vean que las moléculas son súper simples, pero hay algunas que no lo son tanto, como por ejemplo lo que están acá abajo, ¿ya? Entonces la acetilcolina es súper simple. Al lado tenemos un aminoácido que se llama GABA, ¿eh? Que es el ácido gamma-aminobutírico. De ahí viene el concepto GABA. Este aminoácido, o neurotransmisor, es inhibidor, significa que bloquea. Por lo tanto, impide que se genere algo, ¿eh? Literalmente entonces es el que anula la sensación de dolor, es el que anula el movimiento en un momento determinado, o sea, tiene una función inhibitoria, ¿ya? Sin embargo, no se llega y se libera en cualquier circunstancia, sino que tiene que haber ciertos circuitos que permiten obviamente que funcionen. Entonces, por ejemplo, una persona con síndrome de Tourette tiene una falla en el GABA, ¿ya? No le está operando bien el GABA y por eso que obviamente tienden a presentar estos espasmos, tienden a decir ordinariese puntualmente porque es lo primero que pensaron, lo primero que obviamente tienen ahí. Sorprendentemente, la Pilar Sordo hizo un estudio puntualmente, y creo que la Amanda Céspedes también lo ratificó, que el decir garabatos tiene una acción terapéutica muy particular, libera, ¿ya? Libera emociones, o sea, estas cosas que uno tiene así como rabia, como molestia, cuando uno dice improperio, garabatos, literalmente como que desahoga. El tema obviamente que también tanto la Amanda Céspedes como la Pilar Sordo dice que el garabato tiene que ser utilizado, pero no para ofender a las personas, sino como un mecanismo de desahogo. Por lo tanto, yo el garabato no se lo debo dirigir a una persona, lo debo dirigir a una situación, a una circunstancia, ¿ya? Así que
la próxima vez que digan garabato no se lo digan a una persona, ni aunque sean en contexto coloquial, sino que háganlo obviamente como un mecanismo de desahogo, ¿ya? Es una situación más terapéutica que obviamente coloquial. Después tenemos la aminoácido glicina, que es un activador, el glutamato, que también es un activador. Después, cuando veamos el tema con más detalle, que además después lo van a volver a ver en el siguiente semestre, porque viene una parte obviamente de memoria y neurotransmisores, que también es bastante importante. Tienen las aminas biogénicas como la dopamina, que claramente tiene que ver con todos nuestros sensores y la comprensión del medio externo. Pero fíjense ahora la semejanza que tiene la dopamina con la histamina, que la histamina es la responsable de nuestras reacciones alérgicas, que nosotros tengamos hiperestimulada la piel, por ejemplo, que nos pique, que nos moleste. Eso es una reacción histamínica, reacciones alérgicas que nosotros le llamamos, ¿ya? Fíjense la noradrenalina, se parece también a la dopamina. La serotonina se parece también un poco a la dopamina, porque todas derivan del mismo aminoácido, que es la tirosina, ¿ya? Y estos que son los más complicados, los neuropéptidos opioides, que en este caso el más conocido es la endorfina, que es parecida justamente a la morfina, ¿ya? Entonces tiene características bien especiales. Y esta otra que también es un pariente, que es la taquicinina o sustancia P, que también es como una especie de analgésico natural, que nuestro cuerpo lo libera en circunstancias especiales. Entonces, termino con la siguiente idea. ¿Se acuerdan cuando les dije que si ustedes llegaban a la casa de alguien, se daban un tremendo tropezón y se caían? Bueno, lo más probable es que no van a sentir dolor porque su cuerpo liberó endorfinas y sustancia P o GABA. Y por lo tanto, durante un periodo de tiempo ustedes no sintieron dolor. Se hicieron pebre a lo mejor la rodilla o se guinzaron el tobillo, cualquier cosa, pero durante ese momento no sintieron dolor. Pero cuando se hicieron conscientes, se van a empezar a liberar una cantidad de neurotransmisores que van a hacer que sientan todo lo que no sintieron producto de estas tres sustancias que pueden haber actuado en ese minuto. Entonces, por eso que nuestro cerebro es muy especial en ese sentido. O nos protege o nos hace leso en alguna circunstancia, ¿ya? Eso. Recuerden que el tema de neurotransmisión no lo voy a preguntar en la prueba, ¿ya? La prueba va a contemplar solamente lo último que alcanzamos a ver, que en este caso era, voy a llegar hasta la diapositiva correspondiente, que era hasta acá, ¿ya? O sea, hasta lo que era la frecuencia de liberación de neurotransmisores. Pero no voy a preguntar directamente por los neurotransmisores ni obviamente por las funciones de cada uno de ellos. Pero sí este tema obviamente de frecuencia de descarga, de los potenciales de acción, del origen de la neurona, de la introducción a la neurociencia, que son justamente los panoramas, ¿ya? Así que eso sería. No sé si hay alguna consulta, duda. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿No? Estamos, aquí estamos, ya me voy a pasar toda la hora. Voy a dejar de grabar entonces y les voy a subir entonces la grabación en un ratito más. Y como les dije, de aquí a la